Mari Mari, Compuení, Compuché. Buenas noches, amigos y amigas. Estamos en una nueva transmisión y hoy, 2 de agosto del 2020, vamos a hablar sobre los actos raciales, de odiosidades raciales que se cometieron de parte de un grupo de chilenos en contra de los mapuches que ocupaban pacíficamente el municipio de Curacautín y de Victoria. Vamos a hablar de lo que representa en la actualidad y las consecuencias que podría acarrear la agitación de las odiosidades raciales, sean con los mapuches, y lo que ha sucedido en otras partes del mundo en situaciones parecidas. Sin embargo, estamos a casi 90 días de la huelga que realiza un grupo de mapuche en distintas cárceles de la región, tanto en Temuco, Angol y Lebu. Estamos en plena pandemia, en donde el contagio a raíz de el virus COVID-19 sigue aumentando y preocupando al mundo y afectando a la Araucanía, con más de 4.000 personas infectadas sobre este virus. Estamos en un estado de excepción, y la excepción constitucional, y la Araucanía está en doble estado de excepción, considerando que el gobierno envió unidades especiales militarizadas allí en todo lo que es la región del Biobío y la Araucanía. Paralelamente, estamos en una situación en que se debate en la Comisión de Constitución y Legislación y Reglamento del Senado los eventuales escaños reservados, que se refiere a una reforma constitucional para que dé lugar a los escaños reservados para pueblos indígenas. Tal cual están las cosas, pareciera más un proceso entre amigos, porque se ha omitido lo fundamental, que es la consulta, aun cuando es un tema que lo vamos a abordar en los próximos días. De la misma manera, entonces, avanzan silenciosamente las conversaciones para los escaños reservados para los pueblos indígenas, y del cual los pueblos indígenas no han tenido la legítima y la debida participación. La visita del ministro del Interior, Víctor Pérez Varela, en la Araucanía, vino a inaugurar las odiosidades raciales que subyacen desde la era de la pacificación de la Araucanía hasta el día de hoy, pero que no habían tenido una manifestación de esa envergadura. Y porque el ministro del Interior, en su primera visita a la Araucanía, sostuvo que aquí había terrorismo y violencia, y no tuvo ni el más mínimo interés de hablar con el pueblo mapuche, lo que es la lógica de la negación, de la doctrina de la negación con el pueblo mapuche y su derecho, que es la lógica que se mantiene por casi un siglo y medio con el pueblo mapuche en su conjunto. Incluso se refirió que había un grupo militarizado para cometer atentados, y que cada vez esta situación sería peor y que se agravaría. En definitiva, lo que vino a hacer el ministro del Interior fue la agitación a la odiosidad y al racismo que subyace y que lo ha puesto en evidencia en la Araucanía. Es tanto la odiosidad y el racismo que la acción de un grupo de personas, de chilenos en contra mapuche,
prácticamente fue coordinada con Carabineros. Carabineros recibió llamada telefónica en donde se le informaba que iba un grupo a atacar a los mapuches, y Carabineros tuvo la información en su debido tiempo y no actuó. Por lo tanto, hay una clara omisión a su deber como en la seguridad pública, sea con quien sea. De la misma manera, hay evidencia del llamado que ha hecho la presidenta del APRA, la señora Gloria Navellán, en donde convocaba a su gente, preferentemente militante de la Unión Demócrata Independiente UDI, que fueran con elemento contundente para atacar a los mapuches. Por lo tanto, queda demostrado una coordenada perfecta desde el Palacio de Gobierno, desde el segundo piso con el señor Larroulet, el ministro del Interior y la señora Navellán, todos militantes de la UDI. Por lo tanto, queda demostrado que aquí hay una directa y abierta responsabilidad de la Unión Demócrata Independiente en los actos odiosos en contra de los mapuches, para justificar de esa manera las propiedades irregulares e ilegales que han adquirido y que lo han mantenido por la fuerza y la violencia, que a esta altura se le tornan insostenibles por el reclamo legítimo que tienen los mapuches sobre esos derechos. Basta con verlos cómo se sucedieron los acontecimientos. En pleno toque queda, habían centenares de familias atacando a mapuche con sus niños. Sin embargo, Carabinero encontró a una señora con su hijo mapuche y lo detuvo, y no detuvo a ninguno de los que quemaron los vehículos de las comunidades mapuche, y no detuvo a ninguno de los participantes que gritaban consignas odiosas y raciales en contra de los mapuches que participaban de una ocupación pacífica. El argumento es que llevaban una semana o varios días sin hacer trámite en las dependencias del municipio de Curacautín. Sin embargo, la Araucanía estuvimos más de un mes sin poder salir a realizar las gestiones administrativas en los municipios, y nadie reclamó. Sin embargo, ahora por una semana prácticamente los hechos se calificaron de otra manera, porque aquí estaban participando los mapuches. Claramente hay abandono de deberes, y prácticamente queda claro que aquí, cuando el ministro del Interior sostiene que en la Araucanía se van a agravar la situación, da cuenta que él tenía información previa a lo que corresponde ser investigado el ministro del Interior. Y no es novedad, porque en definitiva la presencia de Carabineros, el consentimiento que realizaron allí, da cuenta que prácticamente fue todo concertado. Los actos de odiosidades raciales en contra de los mapuches por los chilenos ¿es algo nuevo? No es nuevo. Es simplemente se ha puesto de manifiesto durante el último tiempo. Basta con recordar, por ejemplo, cuando Cornelio Saavedra se le autorizó salir desde Santiago y ocupar el territorio mapuche por la fuerza y la violencia militar en los actos coercitivos denominados pacificación de Araucanía. Cornelio Saavedra pasó a Chillán, pasó a la cárcel de Chillán y a la cárcel de Concepción, y allí consiguió que todos los delincuentes, todas las personas que estaban privados de libertad, lo trajera al sur para invadir a los mapuches, para realizar actos atroces y cometer el genocidio con los mapuches. En definitiva, el poder político-militar siempre ha actuado desde la pacificación de Araucanía en contra de los mapuches. No es un acto nuevo,
Por lo tanto, hoy día solamente el ministro Víctor Pérez Varela lo pone en evidencia con sus declaraciones que hasta el momento otros ministros no habían tenido. Lo que pasó aquí con los grupos que estaban privados de libertad en las cárceles de Chillán y de Concepción, que trajo Cornelio Saavedra, tampoco era nuevo aquí en la Araucanía, porque lo mismo se había hecho cuando allí invadieron en la guerra del Pacífico, llegaron allí a Lima, invadieron a las familias, violaron a mujeres, mataron a niños. Esa fue la conducta del roto chileno. Y el roto chileno aquí, en todo el país, tenía monumento. Hace 30 años aquí en la ciudad de Temuco estaba el monumento más alto al roto chileno. Entonces el roto chileno prácticamente ayer volvió a ponerse en escena allí en Curacautín y en Victoria. Y el roto chileno es un ser humano inconsciente de su situación, por lo tanto es susceptible de ser usado por distintas y otras situaciones. Es el grupo que hoy día recibe en la caja de alimento de parte del gobierno en el contexto de pandemia. Ha tenido un comportamiento muy parecido. Por eso los juristas discuten si el delito es una cuestión impregnada en el ser humano. En ese sentido, Lombrosio dice que está ligado a ciertas conductas continuas de orden familiar, y pareciera que aquí estamos frente a esa situación, con lo que se ha manifestado la conducta propia y característica del roto chileno que está presente ahora en la Araucanía. Por eso, con mucha razón, los mapuche dijeron Huinca. ¿Y qué es Huinca? Porque tenemos que educar. Huinca significa ladrón violento, un ladrón violento. Y ayer en Curacautín se hizo presente el Huinca, el ladrón violento. Porque podrán decir que los mapuche son violentos, pero no usurpan las tierras en el derecho de nadie. Entonces hay una gran o una abismante diferencia entre un grupo y otro. Por tanto, lo que ha sucedido con el ministro Víctor Pérez Varela viene a poner también en evidencia los conflictos de intereses patrimoniales que hay en la Araucanía o desde el Biobío al sur. Conflicto de intereses patrimoniales desde los presidentes de la República, los senadores, los diputados, los ministros, todos su segunda casa están en el territorio mapuche. Por lo tanto, esa es una de las razones fundamentales que la situación mapuche no se resuelve. Si basta con mirar dónde tiene propiedad la señora Bachelet en Caburgua, en territorio ancestral de una comunidad mapuche, dónde tiene propiedad el actual presidente de la República, Sebastián Piñera, lo tiene allí también en un territorio ancestral mapuche. Situaciones similares, ¿dónde tiene Rodrigo Villa? Al punto que ha tenido que fraguar triquiñuela jurídica y decir que vulnerar la ley, incluso actuar como mapuche no siendo. Entonces aquí estamos frente a lobos con ropaje de cordero que actúan en la Araucanía, y es la causa de que no se resuelve en la situación de los mapuches. Por lo tanto, cada uno de estas personas, los presidentes de la República, los ministros, los exministros, los diputados y senadores y parte de algunos integrantes de la Corte de Apelaciones de Temuco tienen patrimonio territorial al interior de las comunidades mapuches. Por lo tanto, jamás se va a resolver si esta gente, que es señalado de manera clara y categórica, no está dispuesto a aceptar que están ocupando un territorio de manera ilegal y que se abra un diálogo sobre eso.
Por eso hemos planteado la necesidad de una comisión de esclarecimiento histórico, saber lo que pasó en la Araucanía, hacer justicia y reparar el daño causado, y al mismo tiempo establecer las instituciones aceptables para una convivencia entre mapuche y no mapuche, que es la manera más adecuada, es la manera dialogada, es la manera básica para la convivencia entre mapuche y no mapuche, para erradicar las actuales tensiones y controversias, porque las propiedades adquiridas de manera ilegal e ilegítima es insostenible en el tiempo, considerando que los mapuche, como su nombre lo indica, mapuche, gente de la tierra, y como gente de la tierra no va a renunciar a ningún metro de tierra que ha sido objeto de usurpación, porque en esa tierra subyacen un conjunto de situación constitutivo de su personalidad y su identidad mapuche. Entonces, prácticamente espero que del lado mapuche no se abra un proceso racial en contra de los chilenos, porque eso sería desastroso para la Araucanía, sean mapuche y no mapuche, porque en definitiva los actos de odiosidad racial pueden partir como partió en Curacautín, pero nadie sabe cómo puede terminar, porque hay que recordar que el territorio mapuche hoy día, aun cuando reducido, está habitado por gran parte de los mapuches, en donde podrían generar grandes revueltas, más allá de las revueltas sociales. Las revueltas raciales son verdaderamente impredecibles y peligrosas para la convivencia. Y es por eso que personalmente, cuando supe que el ministro del Interior venía, Víctor Pérez Varela, lo invité a dialogar para que habláramos, pero prácticamente su visita fue darle la espalda, la historia, la realidad, el presente y el futuro. Eso han hecho no solamente este gobierno, lo han hecho todos los gobiernos. Y es la causa que en definitiva se ha aumentado la violencia y hemos entrado a un escenario racial. Y las cuestiones raciales son verdaderamente complicadas para la vida de cualquier grupo diferente. Por ejemplo, hay experiencia en Yugoslavia, en Checoslovaquia, en Ruanda. La situación de Checoslovaquia, yo tuve la oportunidad de estudiar ese caso y me di cuenta cómo se mataban en las calles, en el área rural, uno contra otro, desde un cuchillo hasta armas letales se utilizaron para actuar entre uno y otro grupo. Y eso evidentemente no me gustaría que ocurriera. Por lo tanto, los que han promovido esa acción en Curacautín son verdaderamente personas irresponsables, y ya lo hemos identificado política e ideológicamente. En definitiva, la Unión Demócrata Independiente aquí verdaderamente son los malvados para la convivencia en el país a esta altura. No quisiera que ocurriera lo que ocurrió en Guatemala, en donde se decía desde el mundo rural que todo lo que se movía eran cashlán. Allí no le llaman huinca, le llaman cashlán. Y por lo tanto, todo lo que se moviera era objeto de un ataque inmediato. Y aquí no sería bien que se diga algún día que todo lo que se mueva en la Araucanía es huinca y se ataque a ellos, porque en definitiva sería, como he señalado, verdaderamente desastrosa una situación como esa. Por eso creo que, y lo que he señalado de Yugoslavia, de Ruanda, de Checoslovaquia, no es hace un siglo, hace 15, 20 años atrás, que ocurrieron actos de odiosidades raciales que hoy día no se han podido superar hasta este momento. Si el genocidio que se cometió en la era de la pacificación de la Araucanía
lo que puede suceder ahora puede ser tremendamente peor, porque hoy día los mapuches están evidentemente con mayor conciencia y organicidad para defenderse de las amenazas que todos pudimos ver en el día de hoy, y esperamos que cualquier reivindicación de derechos se haga por los cauces adecuados, mirando el futuro y una convivencia aceptable. Y la odiosidad es a todo nivel. Hace 2 semanas atrás, el fiscal de Victoria, exactamente donde sucedieron los hechos, Carlos Obreque, emitió declaraciones en su Twitter, en su Facebook, declaraciones raciales en contra de los mapuches que venían a protestar a Temuco, y quedó en completa impunidad. Esa impunidad entonces la que genera la legítima reacción de los mapuches, y especialmente yo pedí al fiscal nacional y pedí también que el fiscal regional expulsara de la Araucanía al fiscal Obreque. Entonces prácticamente logramos que mayormente solamente se denunciara, pero no se consiguió que fuera expulsado de la Araucanía por su conducta racial. Ahora esperamos que eso cambie, En ese sentido, aquí las posiciones ideologizadas la hemos visto en el grupo de los agricultores del APRA, en donde está encabezando la señora Gloria Navellán. Aquí, por ejemplo, le voy a exhibir a ustedes lo que me están escuchando, que ahí está la señora Navellán, está al medio con Carabinero, con el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, están los policías civiles. En definitiva, se siente respaldado por la autoridad policíacas en la Araucanía. Entonces, por eso se tomó la libertad de llamar con actos de violencia en contra de los mapuches. En ese contexto, prácticamente, ahora lo que esperamos que no siga aumentando la violencia, porque en definitiva esto se podría convertir en algo ingobernable en la actualidad. El APRA, la Organización de los Agricultores, así como la SOFO, son una organización claramente terrorista, porque crearon ambiente de terrorismo en el día de ayer, allí, en Curacautín, con el patrocinio del Estado chileno. Yo entiendo que el Estado chileno se haya desentendido de dialogar con los mapuches, pero propiciar el terrorismo organizado verdaderamente es un acto que no puede quedar en la impunidad. La directiva del APRA debe ser encarcelado al más breve plazo, porque constituyen un peligro para la Araucanía. En ese sentido, tengo que señalar que la doctrina de la negación que ha instaurado el Estado chileno post pacificación de Araucanía no solamente nos ha hecho un daño a nosotros, los mapuches, sino le ha hecho un daño concretamente al pueblo chileno, que no conoce absolutamente nada de la cultura mapuche. En ese sentido, prácticamente todos los gobiernos tienen responsabilidad
en la aplicación de la doctrina de la negación del pueblo mapuche y su derecho, la política de colonialismo y domesticación que han hecho con el pueblo mapuche. Y eso es insostenible en la actualidad. Por eso, con mucha razón, ha dicho George Orwell que para imponer las mentiras actuales es necesario borrar las verdades del pasado. Y evidentemente que los mapuche no están dispuestos de aceptar las mentiras actuales y borrar las verdades del pasado, porque las verdades del pasado están a favor de los mapuche. Las mentiras actuales desmantela y debilita, lo destruye, lo anula, lo inhabilita a los usurpadores de tierra. En ese sentido, siguiendo la lógica de George Orwell, yo digo que la Araucanía es un conjunto de mentiras pactadas por los vecinos chilenos en contra de los mapuches. Quiero repetir que la Araucanía es un conjunto de mentiras pactadas por los vecinos chilenos en contra de los mapuches. Por tanto, tenemos grandes desafíos desde aquí en adelante y tenemos que actuar mirando el pasado, el presente y el futuro. En ese sentido, hay que decirle a quien sea, a este gobierno y al otro, a los ministros odiosos que propician los actos raciales y aquellos que quieren sostener su propiedad de manera ilegal por la violencia y la fuerza, que sin los mapuche la Araucanía no es posible. Nadie puede pensar la Araucanía sin los mapuche. Se tiene que llegar a un entendimiento, y ese entendimiento puede partir desde la Comisión de Esclarecimiento Histórico, para que se esclarezcan los hechos del pasado, se haga justicia, se rectifique y se repare el daño causado, y a la vez se instauren instituciones aceptables para una convivencia firme y duradera, y no instituciones unilaterales y dañinas como son las instituciones del Estado chileno. Seguir sosteniendo que en Chile hay solo chileno es una gran mentira que nos sigue dañando. Sostener que en Chile hay una sola cultura es una mentira insostenible desde décadas y de siglos que no se puede seguir manteniendo. Por ello entonces es necesario que avancemos a un diálogo. Los mapuche, que propiciamos el derecho de autodeterminación y nos proponemos conformar un gobierno al más breve plazo en la Araucanía, invitamos de todas maneras al gobierno del presidente Sebastián Piñera a un diálogo de buena fe, con una agenda pública y transparente, en una agenda que aborden tres cuestiones fundamentales: los actos coercitivos militares en el contexto de la pacificación de Araucanía, que donde se desprende el acto de genocidio, el crimen de genocidio en completa impunidad, pero al mismo tiempo, como segundo tema, se aborde el territorio y las tierras usurpadas y se repare el daño. Y en tercer lugar, reparar el daño causado culturalmente en el ámbito material e inmaterial al pueblo mapuche. Yo quiero recordar que los mapuches disponemos de un conjunto de herramientas. El derecho de libre determinación, que lo establece de la siguiente manera en el ámbito de los derechos políticos: que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación, y en virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y determinan libremente su desarrollo económico, social y cultural. Eso nos otorga facultad y atribuciones para conformar un gobierno mapuche en el sur. Por lo tanto, a todos los odiosos le anuncio
que vamos a formar un gobierno en el sur con todas las consecuencias jurídicas y políticas y vamos a ingresar al escenario multilateral de la comunidad internacional. Y en materia de tierra y territorio, a los odiosos y racistas le advierto que tenemos poderosas herramientas. Por ejemplo, la Declaración de Naciones Unidas reconoce los derechos de los tratados y los tratados establecen la frontera desde el Biobío al sur. Y la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas dice que las partes cuando tienen opiniones distintas, posiciones distintas, pueden recurrir a los organismos jurisdiccionales. Y cuando se refiere a los organismos jurisdiccionales son la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica y la Corte Internacional de La Haya allí en Holanda. Por lo tanto, tenemos dos rutas todavía que recorrer los mapuches en el ámbito de tierra. Si piensan que CONADI va a resolver las tierras, eso no conocer las herramientas que dispone en la actualidad del pueblo mapuche. Y en cuanto al crimen de genocidio, el Estatuto de Roma, establecido el 2000, está a favor del pueblo mapuche. Por lo tanto, el crimen de genocidio, si no lo tratamos aquí en el ámbito interno en el país, lo tendremos que entonces abordar allí en los tribunales internacionales y evidentemente con grandes consecuencias internas para la Araucanía y el país. Pero todavía tenemos que dejar una puerta abierta para el diálogo. Y como insisto, los mapuche que propiciamos el derecho de autodeterminación, invitamos al gobierno urgentemente a dialogar con la agenda que he señalado, pero no una agenda de entretención, no una agenda para el colonialismo y el clientelismo que han caracterizado todos los gobiernos. Al contrario, debe ser de buena fe, transparente y erradicar la violencia, el odio racial, porque no es posible que sigamos sumergidos en esto y heredemos a nuestros hijos y nietos una situación como la que se vivió en Curacautín, porque de lo contrario esto no tiene futuro. Pero yo confío en el futuro, porque así como se han reconocido los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional, de la misma manera entonces podemos llegar a un consenso nacional. Y si se ha llegado a un consenso internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas, con toda certeza se puede arribar a un consenso nacional en la Araucanía. Entonces, tenemos grandes desafíos. El que habla está dispuesto a dialogar en todas las esferas que sean necesarias, porque tenemos que desplegar todos los esfuerzos. Y hay situaciones en que tenemos que empujar todas las partes interesadas, pero el Estado como tal tiene una gran responsabilidad. No podemos dejar eso a los grupos terroristas, fascistas, neonazis que operan en el territorio mapuche. Yo entiendo que mucha gente en el pasado usaron el territorio mapuche para refugiar a muchas personas europeas y del propio país, pero eso se puede mejorar y se puede subsanar. Entonces, la ruta de la autodeterminación es una ruta que se tiene que seguir dialogando y empujando. Y solamente yo hago un llamado a los mapuche a la prudencia, al diálogo y a la defensa legítima de sus derechos y a promover sus derechos que nos asisten como pueblo, que están regulados y normados en distintos instrumentos internacionales, del cual Chile es parte, del cual entonces tenemos área común que dialogar. Feikamten, muchas gracias y esperamos que el gobierno de Chile no le siga dando cabida y no se convierta en el agitador de las odiosidades raciales. Feikamten, Chaltu, muchas gracias.